Bueno, me invitaron a que platique con ustedes sobre los mitos y las verdaderas realidades de lo que son los TLCs. Yo soy Alberto Arroyo, mexicano, llevo muchos años trabajando estas cosas, fundamentalmente en redes de movimientos sociales a lo largo del continente, particularmente en lo que fue la Alianza Social Continental, que fue la que derrotó al ALCA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de toda América, ¿no? Vamos a platicar. México es el que más experiencia tiene en TLCs y al que más mal le ha ido. Tiene firmados TLCs con 57 países, o sea, prácticamente con el mundo entero. Y sin embargo es el país que menos ha crecido económicamente en toda América Latina. O sea, es la primera muestra de que las cosas no funcionan para la gente. Funcionan para un pequeño puñado de gente que le ha ido maravillosamente bien, pero no para la gente. Quizás si uno quiere ver los efectos reales del TLC, ahorita explicamos qué son los TLCs, uno ve, creció la inversión extranjera, en México sí creció realmente la inversión extranjera, crecieron enormemente las exportaciones, además la mayoría de las exportaciones dicen que son de manufacturas industriales, no de materia prima, en realidad son maquila, son empresas norteamericanas, son exportaciones desde México más que mexicanas, ¿no? Son empresas que se están dando en México. Y sin embargo no crece la economía. ¿Cómo es posible que aumente 6 veces, se ha multiplicado por 6 la inversión extranjera y la exportación y la economía no crece? Por una sencilla razón, son unas cuantas grandes, muy, muy grandes empresas a donde llega la inversión extranjera y las que exportan. Pero a diferencia de lo que era antes, que cuando le iba bien, por decir yo a la Ford, le iba bien, que es una empresa extranjera, le iba bien a todos sus proveedores, ¿no? A pequeña industria que le hacía los cables, los asientos del carro, las llantas, del vidrio, a todo el mundo le iba bien, lo jalaba. Ahora estas empresas importan todo y simplemente aprovechan la mano de obra que está allí. Entonces le va bien a ellas y nada más a ellas. Por eso no crece la economía a pesar de que unas cuantas empresas han crecido enormemente, pero no jalan al resto de la economía. Se vuelve como un enclave, ¿no? Empresas que ya no tienen conexión con el resto de la economía, ¿no? Por eso no se ve para el grueso de los... Y además México, a diferencia de otros países, decidió competir a base de precio, no a base de calidad. Entonces, básicamente es por los bajos salarios, por lo que llegan a invertir ahí, ¿no? Bueno, eso es para empezar, para que en términos reales veamos que los TLC no son lo que prometen ser, o lo que el mito que es el TLC. Pero vamos viendo primero el ABC, ¿qué son los TLCs? Se presumen como acuerdos de comercio, es decir, de intercambio de mercancías, o acuerdos de facilitación de importación y exportaciones. Pero es mucho, pero muchísimo más que eso. Si fuera eso, uno diría, bueno, negocia bien, ¿no? ¿Qué cosas dejas entrar que se venda en tu país a cambio de qué cosas te dejan vender en el país, en el otro país? Todos tenemos productos que queremos exportar, que producimos en excedente y cosas que no tenemos o que no producimos con calidad. Pero no es eso, en realidad se llaman de libre comercio porque se trata de impedir que los estados puedan regular la economía y se trata de dejar toda la dinámica de la economía a la ley del mercado, es decir, a la oferta y la demanda. Liberar la competencia, la libertad no es para nosotros, es liberar la competencia, entonces todos contra todos. Pero ¿qué es el mercado finalmente? Pues es eso, el espacio en el que compiten los actores y una competencia sin reglas, pues es la ley de la selva, es la ley del más fuerte y el que va a ganar, pues el más fuerte, no se necesita mucha sabiduría para saber quién va a ganar. Entonces, son acuerdos para desregular la economía o para regularla a favor de las grandes corporaciones y en ese sentido para crear un clima atractivo para que empiecen las grandes empresas a producir desde México o desde el país que firmó el tratado,
Las inversiones extranjeras llegan por diversas razones, puede ser por la mano de obra barata o porque ahí están las materias primas, tratan de abaratar costos y por eso llegan, ¿no? Pero en una economía así, desregulada, entonces los tratados de libre comercio son liberar la economía de reglas y dejarla a la ley de la selva del más fuerte. Eh, Esos son los tratados de libre comercio. Y no tocan solo el comercio, tocan una enorme cantidad de temas, pero básicamente para desregular y para dejar todo a la ley del más fuerte, ¿no? Veamos ejemplos de qué se trata, ¿no? Quizá donde se pueda ver más es qué derechos tienen las grandes empresas con las cuales las atraes al país, ¿no? En realidad son acuerdos que dan una enorme cantidad de derechos, súper derechos, a las empresas transnacionales y por eso llegan, ¿no? Pero vuelvo a insistir, con eso les va bien a ellas, no les va bien al país. No está pensado para que esas empresas sean el motor de un crecimiento del conjunto de la economía, porque se aíslan del resto de la economía, son ellas y nada más. ¿Cómo qué derechos? Un primer derecho es a que son tratadas igual que si fueran mexicanos en mi caso o ecuatorianos. No puedes hacer ninguna diferencia entre una inversión extranjera y una inversionista del país. Para efecto económico es como si fueran ecuatorianos o mexicanos o chilenos o lo que sea. No, no puede haber trato diferenciado. Segundo, no les puedes poner ningún requisito o forma de comportamiento a su inversión. Hay que llegar, y con eso llegan a donde ellos quieren, a los sectores que ellos quieren. El Estado no puede decir, sí, quiero inversión extranjera, pero que quiero que inviertas en esta área. No, llegan a lo que sea. Eh, es lo que le llaman trato nacional. Tienen que ser tratados igual que los inversionistas nacionales. No hay mayor injusticia que tratar igual a los que no son iguales, ¿no? ¿Cómo vas a tratar igual a una pequeña empresa que a la transnacional? Eso es absurdo, ¿no? Un segundo derecho es a que, digamos, puede entrar y salir cuando quiera. No hay forma de controlar la salida de los capitales. Llegan cuando quieren y se van cuando quieren y pueden sacar sus ganancias cuando quieren. No hay forma de regular el flujo de capitales. Hay absoluta libertad de los capitales. Un tercer derecho que adquieren es a que no son cualquier controversia sobre quién está cumpliendo lo que pactó. Al final es un trato, ¿no? Un contrato. No se dirime según las leyes del país, se dirime según los términos del tratado. Entonces, el tratado empieza a estar por encima de tu propia constitución, ¿no? Formalmente no es así. En todos nuestros países los tratados internacionales no están encima de la constitución, están abajo de la constitución. Pero los hechos sí, por una razón. Porque toda controversia o toda diferencia de quién está cumpliendo o quién no, no se dirime en tribunales del país, se dirime en tribunales internacionales, que ni siquiera son tribunales, son paneles de arbitraje, fundamentalmente en el CIADE, que es un espacio del Banco Mundial, donde se dirimen cualquier diferencia y conflicto. Y se dirime la única ley aplicable es lo que firmaste en el tratado, no tu propia ley. Entonces básicamente es un árbitro, no es un juez, son árbitros. Y el árbitro, tú no vas a alegar si es justo o no es justo. El árbitro ve qué firmaste, a qué te comprometiste, si estás cumpliendo o no. El árbitro no va a decir si es bueno o es malo, si es justo o no es justo. Lo único que va a decir es quién está cumpliendo lo que firmó, ¿no? Entonces, bueno, en esas condiciones, en los hechos está por encima de nuestras leyes, porque toda controversia no se dirime según tu ley, ni en tribunales del país, se dirime en tribunales internacionales y en el marco del tratado. Entonces, es un derecho impresionante, ¿no? Otro derecho que adquieren los inversionistas es, bueno, quizá esto es una de las cosas más escandalosas del mundo.
Por supuesto, el tratado pone todas las dificultades del mundo para que expropies, ¿no? Para que un Estado vaya a expropiar. Eso no, pues es casi natural que ellos pelean la no expropiación. Pero hablan de una cosa que se llama la expropiación indirecta. Y uno dice, ¿qué es eso de la expropiación indirecta, no? Pues, ¿te lo quitaron el bien o no te lo quitaron, no? ¿Cómo que indirecta? Expropiación indirecta es cualquier medida gubernamental que tenga por resultado disminuir la ganancia esperada, la que planeó cuando llegaste a invertir. Como quien dice, yo hice mi estudio de mercado, decidí poner la planta en México y no en Ecuador, porque calculo que aquí tengo mejores condiciones y que voy a tener un margen de ganancia del 15%. Tú planeaste, es tu plan de negocio. Nada te asegura que vas a tenerlo, eso vamos a ver cómo te va. Pero si hay medidas gubernamentales que te cambian las reglas del juego, una nueva ley ambiental que te pone más exigencia, cualquier cosa que tiene por efecto que no consigo la ganancia esperada, consideran que le estás expropiando la ganancia soñada y hay que pagarla como cualquier expropiación, ¿no? Adquieren el derecho a eso. Entonces dime, ¿qué gobierno va a poner medidas cuando le van a cobrar? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de Bolivia. Cuando la guerra del agua, creo que todo el mundo conocimos lo que fue la guerra del agua. Antes de eso, habían concesionado el agua a una empresa extranjera. No el agua, sino la distribución del agua. Si los tubitos para que lleguen a tu casa o para riego de los campesinos. Fue un fracaso aquello porque habían prometido invertir, no invirtieron, lo único que pasó es que aumentaron los precios, la gente se levanta y fue lo que llamamos la guerra del agua, ¿no? Que no fue una guerra, pero fue una insurrección civil por el agua. Evo llega ya al poder y dice, bueno, a ver, maestro, vamos a romper el contrato, esto no puede ser así. Y como en todo contrato, pues hay penalidades si tú lo rompes, igual que rentarte una casa y resulta que dijiste que iba a estar un año y te vas a los 3 meses, pues te cobran algo porque rompes el contrato. Entonces, veamos qué son los daños y prejuicios que les hago con romper el contrato y se los pago. Entonces dicen, no, maestro, es la ganancia esperada de los próximos 10 años. Yo invertí aquí a largo plazo, entonces si rompes el contrato, me pagas lo que yo pensé que iba a ganar en los próximos 10 años. ¿No? Para que veas nomás de qué estamos hablando. Por supuesto, se entraron allí en un conflicto larguísimo, no han pagado y ahí sigue el juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque era un gobierno así. Pero en términos normales, pues, pagas o pagas, ¿no? Entonces, para que nos dé cuenta el nivel de derechos que le estás dando, de prerrogativas que le estás dando a la inversión extranjera. Entonces es evidente que van a venir, pues a quién le dan pan millones, ¿no? Pero eso no significa que esa inversión va a tener efectos para el conjunto de la economía. Digamos, antes de estos tratados, cuando le iba bien a la Ford, le iba bien a un montón de proveedores. Ahorita le va bien a la Ford, le va bien a la Ford, no hay más, porque se desconecta del conjunto de la economía. En realidad los tratados es un mecanismo para ir transitando, ya después de estos años ya está muy avanzado eso, a lo que llamamos una nueva etapa del capitalismo, que es el capitalismo globalizado, ¿no? En el que ya no es que se globaliza el mercado, es decir, la venta, que yo produzco en un lugar y vendo en el mundo, sino se globaliza la producción. Es decir, yo hago diversas partes del proceso productivo en distintos países donde a mí me conviene hacerlo, ¿no? Lo integro en algún lado y lo exporto. Entonces, una sola cadena productiva, ¿no? Que por eso necesitan este tipo de acuerdos, porque en México, un caso hace muchos años antes de los tratados, había una empresa que producía ejes para carros, el eje trasero para carros, la producía para muchas marcas y vendía en el mundo. Hay una huelga por un nuevo contrato colectivo y por independizar el sindicato, porque un sindicato oficial, que llamamos en México sindicatos charros,
sindicatos absolutamente patronales. Entonces forman un nuevo sindicato y pelean en eso y paran la empresa. Ese paro, al cabo de unas cuantas semanas, afecta a la producción global, porque está haciendo una pieza de un proceso muy grande. Entonces, si tú paras ahí, paras todo, ¿no? Entonces, había que garantizar reglas, ¿no? Para que puedas hacer eso, repartes tu proceso productivo donde a ti te conviene, pero garantizas que no te vayan a parar por aquel lado, ¿no? ¿Sí? Es una producción global. Entonces, por eso son estos tratados, ¿no? Se trata de garantizar derechos al gran inversionista. Supuestamente llega la inversión. Ahora, no siempre llega a pesar de eso. En el estudio que hicimos aquí en Ecuador, no sé si todos saben que se hizo una auditoría supuestamente ciudadana sobre los tratados de inversión. Los tratados de libre comercio incluyen la inversión, pero a veces hay tratados solo de inversión, ¿no? En Ecuador llegó en los 15 años que nosotros analizamos 7.500 millones de dólares de inversión extranjera. Les costó a Ecuador en demandas, porque supuestamente violaste el tratado, 2.500 millones de dólares. Y se fue del país en capital especulativo 11.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está el negocio? Llegaron 7.000, te quebraron 2.500 en multas, digamos, por decirlo así, y además se fue capital especulativo. Entonces, realmente el balance neto no se dio para nada, ¿no? Entonces, y además, en el caso de Ecuador, una de las cosas que mostramos en esta auditoría es que el grueso de la inversión no venía de países con los que tenías tratado. O sea, el tratado sí son una serie de ventajas que son muy atractivas para venir, pero si no hay otras condiciones, no van a venir. O sea, la mejor manera de atracción de inversión extranjera es una economía que funcione, que esté creciendo, que tiene mercado. Si es negocio, van a venir a invertir. Tú les puedes dar todos los derechos del mundo. Si no es negocio invertir en tu país, no van a venir. Entonces, sí es importante para los inversionistas que haya cierta seguridad jurídica, como le llaman. Pero seguridad jurídica quiere decir reglas claras y estables, ¿no? Que todo el mundo sepa las reglas del juego. No quiere decir superderechos como son los tratados, ¿no? Eso sí, no va a venir inversión si no sienten ellos que hay unas ciertas reglas claras del juego, ¿no? Pero si la economía no está funcionando, si no es negocio invertir en tu país, si es más negocio invertir en otro país, no van a venir, aunque les des todas las ventajas del mundo, ¿no? Y yo creo que eso en Ecuador se demostró muy claramente. Tenía 20 tratados sobre inversión, con toda Europa fundamentalmente, y sin embargo no llegó gran parte de la inversión extranjera. En un momento cambian todos los contratos petroleros, no tenían tratado de libre comercio, por eso pudieron hacerlo, renegocian los contratos, amenazaron con que se iban, ¿no? Ustedes recuerdan, todos los ecuatorianos recuerdan, todo el mundo dijo que se va, no sé qué, ¿no? Cambiaron totalmente la distribución de las ganancias, ¿no? Cuánto era para el Estado, que era el dueño del petróleo, y cuánto era para la empresa, ¿no? Si no me equivoco, era 70-30, 70 para la empresa y 30 para el dueño del petróleo, ¿no? Prácticamente se invirtió eso. Amenazaron con todo, pero no se fueron. ¿Por qué no se fueron? Porque 30% del petróleo todavía es negocio, ¿sí me explico? Claro que si le dabas el 70 estaban felices, pero el 30 es negocio. O sea, van a estar si es negocio para ellos. El asunto está, es una inversión desregulada. Si el Estado tuviera capacidad para decir, está bien, necesito inversión extranjera, pero quiero que vengas a estos sectores, ¿sí? A estos sectores, y además con estas reglas, de tal manera que tú te hagas rico, ganes, pero también el país quede, ¿no? Por ejemplo, transferencia de tecnología, que compres en el país buena parte de tus insumos, porque otra regla es que no les puedes poner requisitos, ¿no? Nada. Ellos compran a quien sea. Entonces, ¿qué beneficios tiene para el país?
Llegan, se hacen ricos y nada más. Te voy a poner un ejemplo, y con eso termino. Había una empresa en México que producía, aquí creo que le llaman, ¿cómo le llaman a las balatas de los carros? Las cosas que te hacen así para frenar el carro, no me acuerdo cómo se llama. Se producía para la Volkswagen. De repente le dejan de comprar, así, de la noche a la mañana. El cuate empieza a averiguar, bueno, ¿por qué es precio, es calidad? Podemos negociarlo, yo puedo mejorar la calidad, puedo ajustarme al precio. Y dice, no, 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 las balatas que compramos hoy son más o menos de la misma calidad y el mismo precio que la que ustedes nos daban. Entonces, pues, no que libre el mercado y que compras al mejor postor. Dice, mira esto, no hay mejor negocio que comprarme a mí mismo. Si yo tengo una fábrica de balatas en Singapur o en la parte que quiera, pues me las voy a comprar a mí mismo. O sea, las reglas de los tratados se han hecho para integrar intrafirma, ¿no? Dentro del corporativo. Pero se desconectan de la economía del país en el que opera. Hacen la parte que le conviene en México y la parte que les conviene en Singapur o en Alemania o donde tú quieras. Entonces, la globalización de la que ellos hablan es la integración intracorporativa, interempresa. No están integrando la economía del país a la economía mundial, ¿no? Así es simple, ¿no? Pues, ¿para qué te voy a comprar a ti? Entonces, ni siquiera es por competencia. Tú puedes tener una producción de una parte ahí enseguida de tu fábrica y no te la compran. Ellos se compran a sí mismos. Entonces, ¿qué son los tratados? Son reglas del juego que les dan unos enormes derechos a las corporaciones. Las corporaciones pueden hacer todo lo rico que quieran, pero al país no le dejan gran cosa. Te dicen que generan muchos empleos, ¿no? En el caso de Ecuador, eh, y se hizo con varias fuentes de distintas maneras y el resultado fue más o menos el mismo. Por cada $1.000.000 invertido en Ecuador, de inversión extranjera, generaban 4 empleos. Nada. Sí generaban algunos empleos indirectos en la medida que compraban a los proveedores, pero proveedores del país. Pero conforme avanza esto, te vas integrando a la economía del mundo y no compran una cosa en el país. Eso sí ya no se pudo calcular los empleos indirectos que generaban. Pero empleos directos generaban 4 empleos por cada $1.000.000. Entonces, ¿dónde están esas las ventajas en empleo? Bueno, con esto creo que se puede dar una idea de qué son los tratados y quiénes son los beneficiados. Gracias.